Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos con estas charlas virtuales. Hoy, bueno, para los que no me conocen, soy Claudia Barreto, enfermera y perfusionista, miembro de la Junta Directiva de APRA. Y bueno, hoy acá nos estamos reuniendo para ponerle un poco de luz a este tema, que es el subendocardio, es que es la primera línea de ataque cuando el corazón sufre por su alto consumo de oxígeno. Por eso es el primer territorio en caer en isquemia y el último en recuperarse. Para quienes manejamos la circulación extracorpórea, esta vulnerabilidad no es teoría, es práctica diaria, por lo tanto, un error en la presión de perfusión, una mala perfusión miocárdica o de cardioplejía mal distribuida, con clampeos prolongados, se traduce a un daño subendocárdico. Bueno, hoy los chicos van a poner un poco de luz a este tema, van a hacer su aporte importante para que, bueno, sigamos creciendo y mejorar todo lo que es la teoría y práctica de la perfusión. Este tema va a ser presentado por tres colegas que para algunos son conocidos, son de diferentes centros. La charla la va a dar Ignacio Cravero, que es perfusionista y profesor del Servicio de Clínicas de Urgencia en Resistencia y Sanatorio Loma Linda de Sáenz Peña, y de Cordis, también se desempeña en servicio de Cordis, Instituto de Corazón, Resistencia Chaco. En forma conjunta han trabajado con Dayana Galván, que es instrumentadora y forma parte del grupo de cirugía y está en proceso de iniciar la formación del posgrado de la perfusión. Con nosotros, con esta charla también participa el doctor Horacio Alasia, que es médico perfusionista, integrante del programa de ECMO y ECMO móvil de la unidad de terapia intensiva del Hospital Cuyo en Santa Fe. Bueno, iniciamos la charla, chicos, cuando quieran, empieza. Muchas gracias, Clau. Sí, soy profesor universitario, pero no ejerzo, así que, bueno, esto surge, denme un minuto para aclarar por qué hacemos esto. Esto surge porque hemos tenido algunas malas experiencias, y esto lo charlé con Horacio, algunas malas experiencias en pacientes coronarios. A esto apuntamos. Nosotros vamos a hablar de perfusión, o sea, circulación extracorpórea, para que quede llano a todo el mundo, en aquellos casos en cirugía coronaria donde no hagamos parada cardíaca. Es decir, no le hacemos cardioplegia para revascularizarlo. O se complica y hay que entrar en bomba, o es un caso complejo, inestable, donde el consenso del grupo dice, vamos a apoyarlo. ¿Qué es vamos a apoyarlo? Ahí empieza el tema. Apoyarlo significa entrar en bomba, con la consecuencia de la entrada en bomba, la hipotensión que es la entrada en bomba, vale decir, entrada en bomba artesanal. Me explico. Entrada en bomba donde no vacías, donde vas a medida que vos ingresás a es decir, el paciente ingresa a la circulación extracorpórea, nosotros lo vamos vaciando, pero lentamente. Cada uno tiene su táctica, su estrategia para entrar en bomba. Eso no está en discusión en esto. La luz de arriba es la que da el halo ese blanco, no se preocupen por eso, si es que me ve alguno. Aquí la cuestión es mantener las presiones de perfusión adecuadas, porque precisamente lo que hoy ustedes en el grupo decían, ¿qué es el subendocardio vulnerable? ¿De qué se trata? Precisamente es eso, es el tejido más vulnerable del corazón. Tenemos el epicardio, el endocardio, el subendocardio y el endocardio. En el subendocardio están todos los haces de conducción, vale decir la fibra de Purkinje, todo eso.
y es lo que primero se deteriora frente a un periodo isquémico. Entonces, esto no es ni para decir tenemos que hacer todo con apoyo circulatorio, ni para discutir técnicas o tácticas que cada grupo hace. Simplemente es a raíz de unos resultados que tuvimos con Daíta, malos. Entonces, nos pusimos a hablar, charlamos con Horacio y ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a buscar bibliografía, vamos a ver qué pasa. Y llegamos a armar esto que hoy les vamos a presentar humildemente, pero sin ánimo de hacer ningún tipo de disquisición entre, che, hágalo con apoyo circulatorio o háganlo sin bomba. No es esa la idea. En todo caso, en la ocasión que se presente esto, muchachos, sepan que esto pasa y que los resultados son variados. Si el corazón aguanta, decirlo vulgarmente, bien. Y si no, nos va a ir mal. Empezamos entonces, si ustedes me permiten. Esto es el título, ¿sí? Subendocardio vulnerable. Bien, veamos de qué se trata. Tenemos, como ustedes ya conocen, la distribución, miocardio, capa media, similar, etcétera, etcétera, el endocardio, pero con la eh, premisa que el subendocardio es el que menos irrigación recibe, que lo vamos a ir viendo a medida que avance la presentación. ¿Estamos? ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Está? Si alguno está leyendo y quiere decirme, no, espera que no terminé de leer, avíseme, por favor, ¿eh? Porque yo en realidad no leo las presentaciones, las doy Hola nada más. Ignacio. Es un hábito. Perdón, Hola, perdón que interrumpa, soy Claudia. No, dime. la idea es que des la charla, que la gente que tenga alguna duda lo vaya escribiendo sus preguntas, Ah, perfecto, listo, y vos perfecto. termines tu presentación y después evaluamos eso, ¿sí? Gracias, Clau. Sí, sigo. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Entonces, esto es la presentación anatómica de lo que sería el corazón, que ya todos lo conocemos, pero es para iniciar la charla. No hay ninguna cuestión de duda con esto. Entonces, seguimos. Aquí tenemos entonces hagamos de cuenta que hay una isquemia. La isquemia se va a dar por lesiones en las arterias, reducción del flujo sanguíneo, aumento de la presión intraventricular, es decir, el radio del corazón aumenta, con lo cual hay una isquemia por compresión, la ley de Frank-Starling, que ustedes ya conocen, y el que sufre en este caso siempre va a ser el subendocardio, ¿sí? Por eso también nosotros tenemos, en ejemplo, los electrocardiogramas, donde ustedes a veces encuentran T negativas o supra o infra del punto J en patologías que no son coronarias, como las sobrecargas de presión, como la hipertensión arterial o la estenosis aórtica, o en sobrecargas de volumen, como puede ser alguna otra patología valvular donde el corazón no puede bombear suficiente sangre, hablamos de una, supongamos, no supongamos, es una insuficiencia valvular aórtica. Eso da distintos resultados en el desarrollo de la fisiopatología. Uno va a dar una hipertrofia ventricular concéntrica, que generalmente es por sobrecarga eh, sistólica, es decir, hipertensión arterial o estenosis aórtica, y el otro va a dar una sobrecarga de volumen, que es por insuficiencia aórtica en el caso que sea así, ¿sí? Aquí tenemos algo interesante. Esto es una microfotografía, como ustedes pueden ver, donde estamos viendo, no sé si se ve, no se ve, sí, se ve, ahí está, se ve la flechita. Aquí tienen, esto es el subendocardio, esta parte de acá. Acá están las fibras de Purkinje, ¿sí? Ustedes saben que son las líneas eléctricas del corazón, para decirlo vulgarmente. Esto es el endocardio, perdón, el miocardio, ¿sí? Y esto es la luz de la cavidad, vale decir, el ventrículo. Aquí tenemos la forma en que se irriga. Acá es por difusión. La difusión se realiza a través de la sangre. Llegan las arterias coronarias, difunden y las células se nutren. El endotelio o el endocardio
irriga por imbibición. No es que se irriga, se nutre por imbibición. ¿Qué es imbibición? Imbibición es, por ejemplo, la germinación del poroto, para decirlo de alguna manera. Es decir, es un líquido que entra a través de un sólido, la córnea en su parte central, por ejemplo. Entonces, esta parte, que es el endocardio, de allí que esto se infecta y produce las endocarditis bacterianas que conocemos, y que está formado por endotelio liso, tejido celular, etcétera, perdón, no celular, subendocardio, donde en general es tejido conectivo. Hasta aquí llega la irrigación sanguínea, más abajo de esto ya no. Aquí es imbibición. ¿Mm? Es una manera de nutrición de los tejidos, una forma que no es a través de canales vasculares, vale decir, sino por pasaje de líquido a un sólido. Como les dije antes, la germinación del poroto o la córnea en su parte central que se irriga a través de las lágrimas. La córnea, lo que vemos nosotros, no la córnea de atrás. La parte de atrás de la córnea tiene irrigación sanguínea. Vamos a ver esto, que es la presentación electrocardiográfica de cómo sucede esto. La isquemia subendocárdica se manifiesta generalmente por una depresión del ST, la onda T, acá tenemos el punto J hacia abajo. ¿Por qué? Porque el subendocardio, cuando sufre, cuando está isquémico, tiene distintos tiempos en los cuales se repolariza. Esa diferencia de repolarización hace que esta onda, que es la onda que sería patológica, sea más prolongada que la del miocardio, de manera que lo que produce al ser mayor es una depresión del ST. Esto es electrocardiografía, no estamos discutiendo de esto, simplemente quiero hacer la diferenciación. Esto sería lo contrario a lo que generalmente uno ve, el supradesnivel, que esto es lo que habitualmente se conoce como síndrome coronario agudo con elevación del ST, y esto es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Es simplemente para que ustedes vean lesión subendocárdica, lesión subepicárdica. Pero ¿para qué sirve esto? Porque nosotros estamos trabajando todos dentro del quirófano y todos vemos el electro y todos vemos, hablando de una situación, repito, donde estamos haciendo un apoyo circulatorio mientras estamos haciendo una cirugía coronaria. No sé si lo aclaré al principio, lo aclaro de nuevo ahora por las dudas. Estas son quienes han hecho estudios sobre al respecto. O sea, tenemos acá signos de obstrucción de arteria coronaria en el año 1920. O sea que alguien ya había hecho esta descripción, que es Pardee, ¿sí? En el año 1920 en los archivos internos de medicina interna, y esta es la evocación de eso. Esto está tomado de YouTube, de estas imágenes. Bien, esto en todo caso es simplemente una aclaración más de lo que estamos hablando, de la lesión subepicárdica. Tenemos un supradesnivel del ST, y la lesión subendocárdica un infradesnivel del ST, lo que provoca los retrasos de la repolarización celular fuera de la causa, porque la causa puede ser sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen o isquemia miocárdica, que en todo caso los dos son isquemia miocárdica, lo que provoca una corriente de lesión. ¿Cuál es la corriente de lesión? La corriente de lesión es la diferencia de potencial iónico que se produce en las zonas isquémicas. ¿Por qué? Porque hay zonas que están más repolarizadas antes que otras. De manera que esa diferencia de potencial eléctrico nos va a dar estas dos imágenes. Y la hipoxia, que en definitiva es la falta de oxigenación de esos tejidos, nos va a llevar a la acumulación de sodio. Como hay acumulación de sodio, absorbe agua, lo cual provoca edema. Por eso algunas cardioplegias tienen manitol, que precisamente para evitar el edema. ¿Sí? Y esto produce edema en el espacio intersticial.
Estamos hablando del sincitio o del sarcómero, ¿verdad? También está esto descrito en este artículo del año 1920. Ahora, vayamos un poco a lo que es el tema de la función cardíaca, simplemente para hacer un pequeño repaso. No es la idea porque el trabajo apunta a otra cosa, pero bueno. Tenemos abastecimiento y modulación del flujo coronario en la función que es dependiente, la función cardíaca de esto. El miocardio, fundamentalmente el subendocardio, tiene una extracción de oxígeno basal. Esto significa cuando estamos durmiendo o no haciendo nada como ahora. De entre 8 y 10 mililitros de oxígeno minuto cada 100 gramos de miocardio. Nosotros estamos hablando de que de que no, perdón, de un corazón normal, no hipertrófico. Recordemos que la masa del miocardio tiene límites para considerarlo hipertrófico, que es más allá de los 120 o 150 gramos de masa miocárdica, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes que nosotros entramos al quirófano son todos corazones hipertróficos, porque la gran e inmensa mayoría son hipertensos. Entonces, ¿esto qué produce? Aumento del estrés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque un corazón hipertrófico tiene más fuerza que un corazón normal. ¿Sí? De su estado inotrópico, eso significa la fuerza de contracción, de la frecuencia cardíaca. Un corazón en insuficiencia cardíaca late más rápido, porque tiene que compensar la hipoxia generalizada de todos de todos los órganos. Y del flujo coronario. Esto es lo que a nosotros nos va a interesar ahora. El flujo coronario. ¿Y qué factores modifican la resistencia vascular coronaria? La coronaria es un tubo, todos lo sabemos, pero es un tubo biológico, no es un tubo rígido. Es un tubo que tiene respuesta y que tiene su propia inteligencia, si me permiten decirlo. Entonces, frente a alguna necesidad, ese tubo se va a dilatar o se va a contraer. Si ese tubo es rígido, porque tiene lesiones o porque está calcificado, su dilatación va a ser menor de lo que debería. Entonces, como resultado da, nosotros tenemos la coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo, que se va predominantemente en el flujo diastólico a rellenar. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es mucho más en su masa muscular que el ventrículo derecho. Entonces la coronaria derecha va a tener flujo en sístole, poco menor, pero también lo va a tener en diástole. De manera que esta coronaria va a estar perfundida prácticamente durante todo el ciclo cardíaco. Convengamos que hay distribución coronaria predominantemente de la coronaria derecha, es decir, de la dominancia derecha, donde sabemos que su arteria descendente posterior nace desde aquí, eso es lo que se considera como dominancia. La cruz del corazón nace de la coronaria derecha, la descendente posterior, o la cruz del corazón nace la descendente posterior de la arteria circunfleja. Veamos cómo sigue esto. Durante la sístole, ¿qué pasa? Convengamos que es el corazón fuera una esponja, ¿sí? Entonces, cuando uno aprieta una esponja, ¿qué pasa? El flujo va hacia todos lados. ¿Mm? Durante la sístole estoy hablando, es decir, esto se está contrayendo. Entonces tenemos, ¿qué pasa en las arterias coronarias? Fundamentalmente en el ventrículo izquierdo. Convengamos que el ventrículo izquierdo empieza en el septum. El ventrículo derecho es una pared que hay pegada al ventrículo izquierdo, de manera que su latido simplemente lo que contribuye es al flujo pulmonar. No, el septum se comporta más hacia el ventrículo izquierdo que hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿esto qué sucede? Durante la sístole tenemos, por convención, perdón, por la compresión extravascular, lo que vamos a tener es un flujo anterógrado en las venas coronarias, vale decir, las venas coronarias van a enviar
su flujo hacia el seno coronario. Pero en las arterias coronarias, el flujo va a ser retrógrado. ¿Eso qué significa? Que no va a ir hacia adelante, no va a perfundir nada, va a ir hacia atrás, porque las estamos apretando. Entonces, ¿qué pasa? El lecho vascular microcirculatorio, que es el que nos interesa, se va a vaciar en sentidos opuestos, va a ir del lado venoso hacia el seno coronario y del lado arterial va a retornar en alguna forma, se va a vaciar de nuevo hacia las arterias epicárdicas. Esto produce un desfasaje, ya lo vamos a ver después. Mientras que en diástole tenemos flujo anterógrado. ¿Eso qué es? Parte de ese flujo es para rellenar el lecho que está vacío porque se fue hacia atrás. Esto se llama capacitancia, ¿sí? Que es el fenómeno de relleno. Aquí está el fenómeno de capacitancia, porque están disociados. Disociados significa que uno va para un lado, otro va para el otro. Vale decir, los dos queremos lo mismo, pero de distinta manera. La autorregulación coronaria es la que a nosotros nos permite, hacia el final de la diástole, compensar cualquier esfuerzo o exceso que sea necesario para compensar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco implica también gasto al músculo cardíaco. Esto nos va a dar el tono miogénico, que significa que la arteria o se abre o se cierra. Lo que resulta en condiciones patológicas no es efectiva la autorregulación porque tenemos lesiones en las coronarias. Entonces, la coronaria que está calcificada o la coronaria que tiene una lesión severa no se va a dilatar. Hay respuestas para esto. No se desesperen, muchachos. Y las limitaciones van en un rango limitado por las obstrucciones o por una hipertrofia ventricular, vale decir, las coronarias no crecen a la misma razón que crece el ventrículo en su eh, diámetro, pongamos, o digamos en su hipertrofia, es decir, en su desarrollo. Y la cronología sería, luego de la sístole, al inicio de la diástole, al final de la diástole. ¿Sí? ¿Esto que produce? La sístole compresión, al inicio de la diástole la capacitancia, lo que hablamos acá, el relleno de las arterias que se vaciaron, lo que lleva a la autorregulación. Esa compresión produce ese flujo retrógrado, que luego vuelve al relleno, lo que provoca un flujo lineal. Flujo lineal significa que es constante, que no tiene variaciones. A eso se refiere con flujo lineal. Lo aclaro para que quede bien especificado de qué se trata. Esto es lo que sucede. Supongamos que aquí está el músculo cardíaco, esto es un capilar, el músculo está en sístole, lo que produce la compresión, estamos hablando de la esponja, apretamos la esponja. Apretamos la esponja, entonces, ¿qué sucede? La sangre va a ir hacia el seno venoso, no hay válvulas. ¿M? O va a retroceder a los capilares intramurales arteriales. ¿Está? Entonces, repitiendo, toda la coronaria izquierda, acá tenés el tronco, la DA, la circunfleja, etcétera. ¿Sí? Perdón, esta es la circunfleja, acá está la DA. Y esta es la coronaria derecha. Acá está la famosa DP. Si se desarrolla de la coronaria derecha, la DP, hablamos de una dominancia derecha. Si viene desde aquí, desde la circunfleja, hablamos de una dominancia izquierda o balanceada, así, etcétera, etcétera. Esto coronaria derecha, como tiene menos compresión por el ventrículo derecho, la pared ventricular derecha, se va a irrigar en las dos fases del ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Mientras que de este lado, como esto es mucho más grueso el músculo cardíaco izquierdo, se va a irrigar solamente en diástole, muy poco en sístole. Y en la sístole lo que va a suceder es esto: se va a comprimir, entonces la sangre va a ir hacia allá, hacia el seno coronario,
y hacia aquí, hacia el tronco coronario. Lo que tenemos acá es una relación entre lo que es una coronaria, esto es un estudio Doppler de una coronaria, donde tenemos en el eje de las ordenadas el flujo y en de las abscisas la presión. Esto es una coronaria sin obstrucciones, esto es una coronaria con obstrucciones. Al aumentar la presión, esto que vemos acá es la pendiente de reserva del flujo coronario, tengan eso claro. Lo que produce esto que se llama resistencia, que es una R pequeña. Esta es la misma, la reserva coronaria, que produce una R grande frente a una obstrucción en una arteria coronaria. Hay un aumento de presión por un esfuerzo, ¿sí? Supongamos que ese paciente corre un colectivo con una lesión coronaria. Su corazón late más rápido, consume más oxígeno, etcétera, de manera que requiere más perfusión. En el caso que no tenga lesiones, que sea un corazón normal, va a suceder esto, con lo cual el flujo, ustedes ven acá, aumenta por 3. Este plató, a este grado de presión, aumenta por 3. Mientras que en el caso de un paciente con lesiones coronarias, supongamos que subiendo una escalera, va a pasar esto. Esta línea recta, que es la reserva coronaria, que ya cayó, ¿sí? Esta pendiente cayó, va a producir esto. El aumento del flujo coronario va a ser la mitad. ¿De acuerdo? Y acá tenemos algo parecido, pero en la situación en que el eje de las ordenadas es la presión y el eje de las abscisas es el flujo. Es decir, estamos viendo ante un aumento de presión cuánto aumenta el flujo. ¿Mm? Con lesión coronaria y sin lesión coronaria. Con lesión coronaria, si ustedes ven acá la curva arterial, esto quiere decir la presión de la sangre en situación 1 sin lesión coronaria. Esto quiere decir la presión de la sangre en situación 2 con lesión coronaria. Fíjense, acá tenés la imagen de la presión arterial. En situación de flujo normal, tenemos este aumento de flujo. Fíjense, esto es un Doppler. Fíjense, las tres fases, ¿sí? Acá tenemos otro Doppler. Esta es las tres fases, ¿sí? Con lesión coronaria va a aumentar el 40% de lo que debiera aumentar. Aquí aumenta lo mismo que acá, por 3. Teniendo esto en mente, perdón, me fui. Esto sería el resumen de lo que acabamos de ver en esas imágenes. La situación basal, ¿sí? Tenemos un amplio plató, el plató es la línea recta, ¿m? Plató es planicie, entonces el flujo coronario es constante, lo que va a ser variable de acuerdo a la resistencia arteriolar. Si la resistencia es mínima por necesidades de oxígeno del corazón, el flujo va a aumentar. Esto es en la situación fisiológica, lo que hablamos antes. ¿Sí? Esto produce hiperemia, vale decir, aumento de la circulación hasta 3 veces de lo basal. El resultado normal, que sería 3 veces. Cuando la hiperemia es máxima, esto se produce, por ejemplo, en estudios donde se realiza inducción de vasodilatadores para ver la perfusión miocárdica, por ejemplo, ¿sí? En situación patológica, tenemos una resistencia aumentada porque tenemos gradientes en los vasos coronarios, gradientes producidos por las lesiones coronarias, que son las estenosis o cualquier otro tipo de disfunción que puede ser una hipertrofia ventricular. Lo que produce R grande, de lo que vimos la curva antes, y la disfunción microcirculatoria, vale decir, hacia lo íntimo del corazón, de la musculatura cardíaca, no va a llegar la cantidad suficiente de sangre. Entonces, hay un menor aumento del flujo, lo vimos antes, 1,5 del valor basal, con
una velocidad intracoronaria medida por Doppler que va a dar un resultado donde nosotros sabemos por conservación de la materia, la ley de conservación de la materia, que si hay una disminución del calibre de un tubo, aumentará la velocidad, pero bajará la presión. Si baja la presión, no hay perfusión. Entonces, aquí tenemos los conceptos. Estamos hablando de la reserva coronaria. La reserva coronaria entendimos que es la capacidad que tiene la arteria coronaria de dilatarse frente a situaciones donde es necesario aumentar el flujo coronario para alimentar la máquina que nos mantiene vivos. ¿Mm? Cuando tenemos una R grande, que es una resistencia aumentada, porque hay una lesión o porque hay un aumento del grosor de la masa miocárdica, el aumento en este caso, no es siempre fijo, es 1,5 del flujo. Ahora, veamos qué es esto. Las mediciones de perfusión, que es lo que vimos antes, frente a la estenosis coronaria, tenemos el 40%, frente a una estenosis epicárdica, esto va a ir hacia un impacto funcional, que es la limitación significativa de la perfusión miocárdica y las consecuencias clínicas que estamos viendo aquí. Pero esto en todo caso es una aclaración de la aplicación diagnóstica de lo que estuvimos viendo antes. Ahora veamos un poco el comportamiento del miocardio. Perdón, estoy bebiendo. Tenemos la isquemia del miocardio, ¿sí? Es la causa principal de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Puede ser por hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome complejo, que ya lo conocemos, los datos epidemiológicos que dice, según esta gente, que es el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca está tomado de los países occidentales, que produce disminución del aporte sanguíneo al miocardio, que puede ser el diagnóstico correcto o el restablecimiento de la perfusión, que genera formas clínicas específicas. Aquí vamos a entrar un poco más en detalle de lo que nosotros tenemos en el quirófano varias veces eh, por semana o quienes más operan a veces más de una vez por día en cuanto a pacientes con insuficiencia cardíaca debida a isquemia miocárdica coronaria. Tenemos dos entidades muy claras, el corazón el atontado, perdón, y el corazón hibernado. Dentro del corazón atontado tenemos la disfunción reversible, que es por una isquemia transitoria y que se recupera con la reperfusión. Por ejemplo, ¿qué? Un infarto agudo que entra a hemodinamia, que se lo reperfunde con una angioplastia y que en el transcurso de los días lentamente va recuperando su función cardíaca. Puede haber infarto o no. Y el corazón hibernado, que es la disfunción crónica. Este es el corazón del paciente que tiene dolorcito, que tiene una isquemia leve, que le duele, que lleva años con eso, y que el corazón se acostumbró a tener menos sangre. Pero las dos formas son reversibles. Reversibles siempre y cuando ninguno se haya infartado. Ahora veamos el comportamiento que tiene en este caso la adenosina frente a una lesión coronaria aguda o una lesión coronaria crónica que progresa. Esto que produce hipoxia, hipoxia que produce caída del ATP, lo cual significa una disminución en la función cardíaca. Después de la lesión hay una liberación de adenosina con un aumento de monoamino fosfato cíclico, de la aminomonoxidasa cíclica, perdón, lo cual provoca una relajación de las células musculares lisas con aumento del flujo sanguíneo, lo cual trata de igualar la demanda, que es lo que necesito, frente al aporte, que es lo que tengo. ¿Mm? De esa manera, la isquemia provoca esta reacción y compensa de alguna manera
la necesidad del músculo de llegar, perdón, de tener el aporte adecuado de adenosín trifosfato. ¿A dónde vamos con esto? En 1978, Diamond sugiere el concepto de miocardio hibernado funcional. ¿Esto qué quiere decir? Un miocardio que sigue funcionando mal, pero funciona, frente a poco esfuerzo o ningún esfuerzo. ¿Sí? Luego llegamos a mantener la estabilidad a pesar de la isquemia. ¿Mm? Hay un mecanismo adaptativo. Eso significa que, bueno, es lo que tengo. ¿Mm? Es decir, cómo llego a fin de mes, pongámosle. El corazón gradúa en disminución su función, sí, digo bien, equilibrando la función y la demanda a la situación de isquemia. Esto es el corazón isquémicamente crónico. ¿Mm? La demanda, por supuesto, va a ser limitada. No puedo hacer mucho. Si lo hago, me duele, etcétera. Hay otra adaptación espontánea. ¿Mm? Y hay un estado de equilibrio entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo ningún esfuerzo, entonces el corazón se mantiene. No me duele, no me molesta, no corro, no subo escalera, no hago nada. Los efectos son, se va a reducir la función contráctil, es decir, esto es lo que nosotros vemos por ahí en algún informe de eco donde te dice que la pared esta está funcionando mejor que la otra o peor que la otra, pero tiene una fracción de eyección conservada. Claro, no hace nada. ¿Mm? Y hay una cascada de reducción, ¿sí? Reduce la contractilidad regional, es decir, pared anterior, lateral o posterior, reducción del inotropismo, vale decir, no hay aumento de la contracción, lo cual lleva a una disminución del consumo, indudablemente. La limitación del mecanismo es que frente a una situación en la cual hay un estrés, el corazón no tiene respuesta. ¿Mm? Y esto es lo que dice Schultz. Si hay una estimulación beta-adrenérgica, me asusto. Me bañé y el agua estaba fría. Comí un helado y esto puede desencadenar un infarto. Aquí tenemos todas las referencias hacia este tema. Y aquí tenemos el concepto final. ¿Mm? Estamos hablando del miocardio hibernado, es decir, aquel corazón que no tiene el nutriente necesario, no le llega toda la sangre que hace falta, pero se adapta. Esto es el corazón hibernado. Muchos de nuestros pacientes entran en estas condiciones al quirófano, ¿eh? Porque el médico le manda a hacer reposo, porque le da medicación, porque no hacen nada que estimule el aumento de la demanda de oxígeno del corazón. Entonces, perdón, creo que hubo algo acá. Bien, esto es, en definitiva, no es el concepto final, pero es en definitiva el motivo de esta charla. Como les dije al principio, tuvimos algunos casos donde necesitamos hacer apoyo circulatorio en pacientes coronarios, coronarios complejos o coronarios con lesiones severas, en donde o se hizo planeado, eso significa que entre todo el grupo se llegó a la conclusión que lo mejor era hacerle un apoyo circulatorio, es decir, hubo un consenso entre los cirujanos, el anestesiólogo o anestesióloga y nosotros, los perfusionistas, de hacerle un apoyo circulatorio. ¿Qué significa hacerle un apoyo circulatorio? No lo vamos a parar. Le vamos a hacer tres puentes, apoyarlo con la bomba, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo vamos a meter en bomba, sí, básicamente. Y entonces, pero tenemos que respetar algunas cosas fisiológicas.
Si ponerlo en bomba es hacer hipotensión, si ponerlo en bomba es tener 60 de presión sistólica con la bomba más el corazón, estamos haciendo las cosas medianamente mal. No digo que mal, pero medianamente mal. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan cuál es la presión de perfusión con 60 de presión sistólica en el capilar del miocardio, no llegamos ni a 20 y no se perfunde. Y ahí es donde sufre el subendocardio. Por eso puse subendocardio vulnerable en consenso con Diana y Horacio en esta situación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en realidad es provocar más daño del que queremos evitar. Ustedes ven aquí en este cuadro, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? SINSEC ya la conocemos, la mayoría de los grupos hacen cirugía coronaria SINSEC, esto no es novedad. ¿Mm? Sin parada cardíaca, ¿sí? Y con apoyo circulatorio. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Mm? La parada cardíaca, eventualmente ya sabemos qué es, cardioplegia en todas las variantes que hay, la que cada grupo hace, etcétera, etcétera. Pero aquí tienen todas las alternativas de lo que se me ocurrió. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esto sea lo razonable, ni quiere decir que esto sea lo que hay que hacer. Es una idea, es algo que yo considero con Horacio y con Diana, repito, pensando en en la perfusión del subendocardio. Cuando hablo de mí es porque lo estoy presentando, no porque sea idea mía, entiéndanlo por favor. Entonces, para eso tenemos que tener, esto es lo ideal, ¿eh? Nadie está diciendo que lo consigamos, esto es lo ideal. El subendocardio es sensible a variaciones a la baja presión, a la hipotensión. El vaciado controlado significa que si lo estamos venteando, algo tenemos que dejarle al corazón que eyecte, porque eso también ayuda a que haya presión sistólica mayor. Y, y los vasopresores me van a aumentar solamente la resistencia periférica, lo cual me va a dar una presión sensacional, pero no me aseguran la perfusión del subendocardio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, este es el objetivo primordial. Al corazón que se le permita manejar una fracción de eyección, de manera que tengamos una irrigación del músculo. La irrigación también significa la posición del corazón. El corazón se irriga habitualmente en su posición natural. Ahora, si vos me lo pones torcido para hacer la circunfleja o para hacer la derecha, la perfusión regional no va a ser ideal ni perfecta. Entonces, a eso apunta este trabajo, a que en todo caso sea una cuestión de opinión, sea una cuestión de ver las ideas que tengamos todos al respecto. Por eso hablé antes de la fisiología y de la fisiopatología, para que todos empecemos desde el mismo lugar y veamos si hay alguna forma o a alguien se le ocurre algo mejor de esto que yo puse acá. Gracias, compañeros, queridos colegas. Bueno, hasta acá llegamos.